Aparentemente fue una quema de pastizales en General Rodríguez, lo que motivó todo este bolonqui que, bueno, produjo el apagón. Yo me acordaba de aquel Día del Padre durante el Macriato, ¿se acuerdan? Que hubo un apagón no solo en la Argentina, también en países limítrofes. Esta vez fueron varias provincias, muchas zonas de la capital, muchas zonas de la provincia. El gobernador Kicillof tuvo que suspender la apertura de sesiones ordinarias. Estuvo dando vueltas todo el tiempo el nombre de Atucha, pero simplemente porque Atucha, por seguridad, se desconectó, lo cual es un buen síntoma, ¿no?, de prevención, pero Atucha no tenía nada que ver con el corte, y lo último que acabo de escuchar es que el gobierno pide que se investigue, bueno, la quema de pastizales, ¿no?, porque tiene que ser una quema importante y en un lugar específico para haber provocado este desastre, y también es lógico que semejante caos, bueno, tenga un responsable, que se investigue eso, aunque no estamos en un día perfecto para pedirle explicaciones al Poder Judicial, porque por la mañana, cerca del mediodía, bueno, desde las 11 en realidad terminó, fueron más de 2 horas de discurso del presidente Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Yo justo tuve que salir y volví para el último tramo, que fue el que escuché, el tramo encendido, el tramo en el que utilizó un tono diferente a las 2 horas anteriores, un tono confrontativo, un tono de denuncia, que bueno, fue el que desencadenó los insultos y todo el griterío de los hijos putativos de Rosenkrantz y Rosati, que estaban ahí poniendo sus caras de piedra y que no sabían dónde ponerse, porque seguramente pensaron que si hubiese sido Cristina seguro que aludía al tema, pero si era Alberto probablemente no. Y fue una sorpresa agradable, la verdad, escuchar ese tono confrontativo, ese tono que llamó a las cosas por su nombre en ese momento en el que habló de la necesidad de seguir adelante con el juicio político a la Corte Suprema y con la necesidad, sobre todo, de avanzar en la investigación por el intento de asesinato a su vicepresidenta. Además de detallar su situación, la de Cristina, como un intento de inhabilitación, lo cual decir proscripción e inhabilitación es lo mismo. Es hora de que demos por cerrado. El que quiera decir inhabilitación, que diga inhabilitación; el que quiera decir proscripción, que diga proscripción. Pero tenemos una vicepresidenta perseguida, atacada por la justicia e imposibilitada por las vías normales, como cualquier ciudadano que quiera presentarse como candidato, para, bueno, ir hacia adelante con su candidatura sin prever grandes sacudones. Tal vez debamos decidirnos a enfrentar grandes sacudones, porque es lo que, así es este país, así está este país. No se puede hacer la plancha. Hay que bancarse los choques contra olas muy altas y muy embravecidas, porque hay mucho temor por parte de los que se creían o se siguen creyendo todavía, no lo sé, pero seguramente se sienten un poco menos impunes que hasta hace un tiempo. Lo cierto es que ese tono confrontativo, ese tono vibrante, es el que nos hubiese encantado escuchar desde el 19, ¿no? Un tono no es nada más que un tono, pero para alguien que tiene palabra, para alguien que es consecuente, bueno, un tono se corresponde con una manera de actuar. Confiamos en que el presidente continúe con este tono hasta el fin de mandato, porque también fue un discurso que repasó todo lo hecho, pero no dijo nada sobre qué hay por venir en este año. Parecía un discurso de final de mandato por eso, pero en los alrededores del Congreso había afiches de Alberto presidente. No le hicieron mucho favor al presidente los que pusieron esos afiches, no era un momento. El de hoy fue un acto totalmente institucional,
en el que hablaba un presidente de la nación, que está bien que tenga sus aspiraciones y sus ambiciones, eso nadie se lo critica, se irá a las PASO, el que gane gana, los demás acompañaremos lo que sea, no hay mucho margen de maniobra para eso, pero no era un día para salir con afiches de Alberto 2023, la verdad no sé quiénes lo pusieron, pero parece como un juego un poco sucio, ¿no? Aprovechar las instituciones y los momentos institucionales para hacer campaña, sobre todo teniendo en cuenta que la campaña no es solamente contra el PRO, sino que todavía hay una interna que no está dirimida dentro de su propio espacio político. Yo decía, nos hubiese encantado que ese hubiese sido el tono de los primeros discursos, y que las acciones hubiesen sido consecuentes con ese tono y todo hubiese sido distinto, porque la caracterización, que fue absolutamente ajustada a la realidad, que hizo sobre el Poder Judicial, que hizo sobre la situación de Cristina, que hizo sobre la situación de persecución que ha desatado el PRO, no empezó ahora, no empezó con el intento de asesinato, no empezó durante su gobierno, empezó mucho antes, empezó ya durante el gobierno de Cristina y se intensificó de un modo absolutamente visible y absolutamente impune durante el macriato. Nosotros en este programa hemos dicho muchas veces, por ejemplo el año pasado, que nuestro problema era, cuando todavía se hablaba de terapia de grupo, de diálogos, de los consensos, de que todo había que solucionarlo charlando, y mientras tanto la cosa se concentraba y no había decisiones firmes, y bueno, y la dubitación, y los anuncios que después no se hacían, etcétera. Nos hubiese encantado que con este espíritu, si este es el espíritu con el que se piensa preparar el presidente para competir en unas PASO, bueno, está muy bien. El tema es que tiene que derribar también la conciencia de su propio electorado, de que en este caso los tonos no se corresponden con las acciones, ¿no? Puede ser que haya cambiado también, bueno, no vamos a negarle la posibilidad de haber cambiado de perspectiva, fracasada ya todas las instancias del diálogo, ¿no? Pero lo cierto es que lo que yo les decía, que era una figura con la que nosotros insistíamos, y por eso yo creo que más allá de la opinión que se tenga sobre el presidente y de si uno lo apoya o ha juntado enojo o ha juntado impotencia, lo que sea, cuando un presidente que uno ha votado describe la realidad, por lo menos la relativa, estoy hablando del último tramo, la relativa a estos tipillos, ¿no?, que evidentemente son socios y cómplices de los que estaban insultando en el recinto y que conforman el partido de oposición más grande, la coalición de oposición más grande, la que tiene chances de a fines de este año arrebatar el manejo del Estado en este país, y Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Nosotros decíamos el año pasado, estamos condenados, y de una manera muy difícil, a soportar que se trate a la oposición, que ya sabíamos que eran mafiosos, ya sabíamos que tenían al Poder Judicial, a un sector del Poder Judicial que incluía a su cúpula comprados, ya sabíamos hace mucho, creo que desde que somos chiquitos, que Clarín miente, y que miente cada vez con más impunidad y con más enjundia, ¿no? Toda la situación de desbarranque institucional que estamos viviendo, que permite que ahora al presidente lo acusen de perseguir a la justicia independiente, bizarrada total. Justamente los que han instalado una justicia política, una policía política, los que han falseado pruebas, los que han vendido testimonios, los que han falseado testimonios, los que han perseguido
a dirigentes peronistas o que les molestaban, amenazando a sus familias, los que han querido crear algo parecido a una Gestapo para perseguir sindicalistas, bueno, toda esa roña que ya conocemos, era exactamente la misma hace 3 años. No es que se volvieron malos ahora, no es que el intento de homicidio contra Cristina salió de la nada, salió de un clima que ya estaba instalado desde antes del 19, pero que se intensificó durante el gobierno de Alberto Fernández. Y esa mirada aparentemente amistosa, civilizada, los buenos modales, ¿no? Esa manera de ser que transmitía el presidente impidió mostrarle a la sociedad que ese friso de poder, el poder mediático, el poder judicial y el poder político macrista, ya eran cuando asumió Alberto Fernández una mafia, ya lo eran. Entonces, bueno, bienvenido el reconocimiento de que no se está ante amigos, no se está ante compañeros de terapia de grupo, ni se está ante gente que piensa distinto. Se está ante una mafia que se quiere cobrar, ya se quiso cobrar vidas, la de Cristina nada menos. Y en ese sentido, bueno, celebro que ese intento de asesinato haya vuelto a un lugar privilegiado en la agenda y que haya estado presente con esa manera descarnada de describirlo en el discurso del presidente de hoy. Me parece que está bien, que lo que está mal lo decimos todos los días. No tenemos pruritos en decir lo que nos parece mal, pero eso no nos puede impedir también ver lo que suma. Y esto suma. El hecho de que el presidente hable de la inhabilitación de Cristina suma. El hecho de que el presidente se haga cargo del juicio político, no importa si quiere ser reelegido, eso no importa, ya se verá, pero suma. ¿Suma a qué? Suma a nuestra cordura, suma a nuestro sentido común, suma a desarmar públicamente el que quiere entender lo que lo entienda y el que no quiere entender lo que no lo entienda, pero tiene que estar en nuestro verbo, tiene que estar en nuestras palabras, tiene que estar en nuestra manera de enunciar cómo vemos este país y por qué vamos a proponer lo que vamos a proponer para el año que viene, que no sé qué es lo que propondremos, pero supongo que nos abocaremos a pensar en eso todo este año, que desde ese lugar, desde la apertura de unas sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, haya un presidente que llame las cosas por su nombre. Hubiese sido realmente insoportable un discurso en otro tono, pero lo tuvo. Entonces, si lo tuvo, bienvenido sea. Y mientras tanto la veíamos a ella, ¿no? Hubo algunas fotos, hay una foto, hay varias de esas, del primer plano de Rosati y toda la hilera de Cecilia Moró, Alberto Fernández, Cristina, mirando de reojo a ese personaje que endurecía su cara. Hay que tener sangre de horchata para estar sentado ahí en un lugar que simboliza la marcha límpida de las instituciones, siendo un juez que no paró de hacer trampas y no para de hacer trampas. La veíamos a Cristina divina, cancherísima, con su chaqueta crop, distendida, fría y calladita, escuchándolo al presidente. Tenemos ganas de escucharla a ella, tenemos muchas ganas de escuchar qué es lo que tiene para decir Cristina. Ojalá falte muy poco para el momento en el que la volvamos a escuchar, en el que podamos acceder a su perspectiva de esta situación.